Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este lunes 22 de agosto del año 2023. Comienza la semana laboral y de qué manera, repleta de informaciones. Milicia Uribe, Milicia se reintegra después de una semana de convalecencia. Así es, médica. Aquí estamos. Hoy el país amanece con una amenaza de tormenta. Así es. Un fenómeno atmosférico que amenaza tocar tierra dominicana y ya está el país entero casi bajo alerta. Así es. Alerta verde, alerta amarilla y probablemente en el transcurrir del día así es. Cambien esas alertas. Sí. Porque Franklin, que así se llama la tormenta que nos amenaza, que tiene una velocidad de un 75 kilómetros por hora, así es. Podría tocar todo el litoral sur de la República Dominicana. Esto es si no cambia de ruta, de camino. Mientras tanto, esa es la situación que tenemos. Meteorología, el COE se ha activado y están pues previniendo situaciones difíciles. Sí, sobre todo mucha lluvia es lo que se espera. Ayer en la noche hubo una rueda de prensa del COE y la ingeniera Gloria Ceballos, que es la directora de ONAME, utilizaba la figura de las lluvias del 4 de noviembre. ¿Tú recuerdas aquel viernes cuando la ciudad se llenó? 250 miligramos Exactamente. de lluvia. Bueno, yo utilizaba esa figura para hacer la comparación y que la gente supiera, y dice que se pueden esperar que las lluvias de la tormenta Franklin superen ese episodio. No obstante, Adalberto hacía la aclaración de que en este caso tendrían lluvias que serían más prolongadas en el tiempo, a diferencia de lo que pasó aquel 4 de noviembre. Que cayeron todas juntas. Todas juntas, en un breve periodo de tiempo. Y estábamos hablando de que las previsiones son de que entre 200 y 300 mililitros de agua caigan. Es decir, si son 300, son 50 más. Ya tú sabes. Que lo que ocurrió en aquel Santo Domingo de hace un año. Sí. De hace un año. Así que va a llover, seguro que va a llover, independientemente de que haya algún cambio en la trayectoria de este fenómeno atmosférico que nos atacará a nosotros y a Haití, definitivamente. Y hay que permanecer en alerta, oyendo a los canales de televisión, como es este, que estará manteniéndole al día de lo que ocurra de los brazos. Hoy a las 11 habrá otra rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa las autoridades indicarán si mantienen o no el tipo de alerta actual o si la cambian. Pero también hablarán de las medidas específicas a tomar en esto. Ya se ha hablado de posibilidades de desalojo preventivo en alguna zona del país. Y cuando hablamos del litoral sur, estamos hablando de la Altagracia, la provincia de la Altagracia, hasta allá en Pedernales. Toda esa costa ahí. Toda esa zona. Y se habla inclusive de que el fenómeno podría entrar por la Beata. La Beata es aquella islita que está en la provincia de Pedernales. Ustedes conocen mucho de las playas, sobre todo de todo ese litoral playero de Pedernales, sobre todo Bahía de las Águilas, ¿verdad? Que es lo más y se conoce mucho de Cabo Rojo. Bueno, pues la Beata está del otro lado, frente a Bahía de las Águilas, pero un poquito mar adentro. Y por ahí es que va a entrar este fenómeno atmosférico, repito, si no cambia de ruta. Así es. Así que hay que estar alerta para ver todo lo que pase. Pero Milicia Uribe hay muchos fenómenos no tan atmosféricos, políticos, sociales. Algunos más electorales, ¿verdad? Sí, definitivamente que sí. En Guatemala y en Ecuador se realizaron elecciones presidenciales ayer domingo. Así es. Y los resultados, pues, fueron sumamente interesantes. En el caso de Guatemala, pues barrió un candidato nuevo en la política. Progresista. Es un sociólogo y ha sido diplomático además. Y diputado. Y diputado. Diputado. Y entonces este caballero ha encabezado un movimiento que se llama Semilla, que es nuevecito. Y Semilla sembró y mira, rápidamente germinaron esas semillas. Y barrió, sacó un 58% de los votos emitidos ayer en las urnas, llevándole más de 20 puntos a su contrincante más inmediata, que es
Sandra Torres, Sí, es primera dama. que fue primera dama, Así es. esposa del expresidente, de un expresidente. De un presidente, exacto. Pues Bernardo Arevalo, que se llama. Arevalo. Es el presidente electo de ese país, Guatemala. un país que está, mire, totalmente enfadado Sí. contra la clase política tradicional, Ujú. está enfadado contra la corrupción que se ha institucionalizado. Dicen que es una derrota al bloque de la corrupción, Sí, bueno, porque entendía que todos los partidos tradicionales eran Claro. corruptos. Sí, viendo el comportamiento electoral y viendo también con la cantidad de votos con que ganó, tú te das cuenta que el electorado de Guatemala se estaba moviendo hacia una propuesta que sea más antisistémica, que en este caso lo representa él, y además en el caso, por ejemplo, de Bernardo Arevalo, que es el actual presidente, virtual presidente, el tema corrupción, Adalberto, fue el tema principal de su campaña, por eso tiene sentido lo que dices. Bernardo Arevalo es el que ganó. Exactamente, por eso digo que en el caso de él, su discurso de campaña estuvo orientado justamente a la lucha contra la corrupción como uno de los principales ejes. Sí, definitivamente al cambio. Sí, al cambio. Y para entender la importancia de esto en Guatemala, hay que referir a la historia reciente. Sí. En Guatemala hay fiscales y jueces en el exilio, Sí. porque cuando tomaban una decisión contra esa cúpula venía otro gobierno, el mismo, y le entraba y lo acusaban a ellos. Sí, Entonces así tenían es. que huir. Obligatoriamente. Entonces hay expectativas con relación a lo que pasa en Guatemala. Pero en el Ecuador es otro el tema. En el Ecuador lo que está, aunque hay corrupción también, pero la principal preocupación de la población, el principal problema que enfrenta ese país es el auge de la delincuencia. La inseguridad que ciudadana. se traduce también en violencia. Sí, 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 sí. Inseguridad ciudadana, Totalmente. auge del narcotráfico. Dicen que después que cambió inclusive el consumo de droga en los Estados Unidos, ha sido Ecuador el país que se ha convertido en escenario principal de las bandas, de los grupos, grupos de narcotraficantes de Colombia y de México, se han trasladado a operar desde Ecuador. Así es. Allí y pelean. Hay mafias que inclusive a lo interno de las cárceles también, Adalberto, se mantienen operando y de hecho recientemente hemos visto algunos motines lamentables y muy graves en el caso de Ecuador y tiene que ver justamente con eso. Exactamente. Pero también en las calles. Sí, claro. Hay esa situación. A esto se le agrega, o sea, el tema del cambio de consumo de droga en los Estados Unidos, que ahora viene por ahí, se le agrega otro fenómeno. Los acuerdos de paz que ha ido logrando poco a poco Colombia, claro, han hecho que la FARC, que es la principal guerrilla de ese país, que la FARC entregue las armas y se desmantele. Y resulta que la FARC mantenía un acuerdo no escrito con Ecuador de no intervenir, de no permitir incursiones de ese lado. Pues ahora hay residuos de la FARC, grupos que formaron parte de la FARC pero que no se integraron al proceso de paz, que sí están incursionando y penetrando a Ecuador. Entonces esto ha desatado una violencia enorme. Entonces fíjense qué pasó en las elecciones. Mataron un candidato presidencial, ya ustedes lo saben, apenas semana y media de 10 días antes de las elecciones. 10 días antes de las elecciones, y todo esto impactó en el electorado. Pero los resultados son también que en un país también muy, muy polarizado, que la gente que sigue la corriente que creó en ese país Correa gobernó 10 años en Ecuador. Y es el periodo de más estabilidad de la democracia en los últimos 60 años de ese país. Así es. Óyeme esto. Sí, así Sin embargo, hay una clase política dominante que no lo quiere. Él ha dicho que es corrupto, que es ladrón, él que es está bandido, exiliado, que es todo. de hecho, él también está en el exilio. Hay que decir que él se fue y no fue huyendo. Es que su familia vive allá, en Bélgica. Sí. Pero por supuesto le instrumentaron expedientes y fue condenado por uno de estos expedientes. Y él decidió quedarse donde estaba. Sí. Y allí no lo han ido a buscar porque no hay tratado de extradición. Exacto. Bueno, pues ha ganado su corriente política. Luisa González. Con 33% de votos. Sí. El más cercano contrincante tiene 10 puntos menos que ella. Exactamente. Eso es lo que ha ocurrido.
Todavía hay una insuficiente segunda vuelta. para ganar en una primera vuelta, Claro. así es, porque la legislación de Ecuador apunta que tiene que sacar el 50%, o si no, que el segundo contendor debe tener 10 puntos de diferencia para poder declararse el que tenga más votos ganador y de la estaba primera cerquita. vuelta. Estaba cerquita, pero no llegó. No llegó. Estaba muy cerquita. Y no llegó porque le afectó el asesinato de un candidato presidencial. ¿Por qué? La oposición inmediatamente dijo que eso venía del correísmo. Y no todo el mundo lo cree, pues es falso, no hay ninguna evidencia. Claro. Pero hay quienes se dejan atrapar. Sí, y además hay un voto emocional, que cuando hay un suceso como ese que conmocionó mucho a Ecuador, pues hay un voto emocional que también reacciona. Aunque su sustituto apenas alcanzó el 10%. Sí, exactamente. No, y que de hecho el otro tampoco era que tenía un posicionamiento electoral que fuera una amenaza para el correísmo. Pero ahí está, en Guatemala y en Ecuador hubo elecciones y la tendencia es que sean dos personas consideradas de izquierda. Sí, progresistas por que demás. Lo que sean presidentes de la República. Uno de ellos ya lo es, sí, presidente electo. Y la otra, que sería una mujer, sí. algo interesante, también tiene esa tendencia. Aquí en el patio, Millicent Uribe, aquí en el patio, se han filtrado informaciones de que esta tarde podría ser que se vio en el pacto. Recuérdate que nosotros tuvimos aquí a Andrés Navarro la pasada semana. Sí. Y Andrés Navarro, el jueves, estuvo con nosotros, ¿verdad? Sí. Él anunció, él dijo que ya había un acuerdo, que probablemente en esta semana se iba a anunciar. Se iba a firmar y anunciar. Correcto. Y bueno, ha creado expectativas porque Miguel Vargas, que es uno de los gestores de esos acuerdos, y que sería un gran beneficiario en caso de que se produjera, se adelantó como con la rueda de prensa para esta tarde a las 4. Sí. ¿Y qué motivo tendrá que no sea ese? Sí, anunciar esa posibilidad. Y por otro lado, el hijo de Peña Gómez, que tiene un movimiento político, aparte, habló también de que ya había un acuerdo. Sí. Más algunas reacciones en Twitter de personas que han apoyado a Leonel Fernández en el pasado, porque hay que decirlo, es una alianza que implicaría no solamente al PLD, sino también a la Fuerza del Pueblo, y que por ahora estaría suscrita. Por eso esa es la alianza de la oposición. Exactamente, porque no es el PLD lo importante. No, es el PLD y la Fuerza del Pueblo. Claro, definitivamente. Son los que protagonistas. son los dos partidos de la oposición. Exactamente. Definitivamente. Sí, porque tú dices que Miguel Vargas sería un gran afortunado y es así, porque claro, y que es uno de los que si no se logra una alianza como esta, vería amenazada a Adalberto su participación en el sistema de partido de República Dominicana. No, él con alianza y sin alianza, el PRD camina a perder. Sí, la tiene difícil, la personería, claro, el financiamiento. Es fabuloso que tiene ese partido, porque estamos hablando que recibe todos los meses casi 25 millones de pesos. No, y ahora eso se triplica. Claro. Ahora, cuando se abra formalmente el periodo electoral. Así que ese partido definitivamente que sí, pero ahora podrá tener alguna representación, algunos candidatos, que yendo en la boleta de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, tendrían posibilidades de ganar. Bueno, vamos a ver. Definitivamente que sí, y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Y hoy también, y esto podrá ser en la mañana, se podría conocer una versión ya oficial, aunque preliminar, de lo que pasó en San Cristóbal, de cuál fue el origen de la tragedia que ya ha cobrado 32 vidas humanas. Sí, 32 fallecidos, 59 heridos. La Fiscalía de San Cristóbal ha estado encabezando las investigaciones, en las que también participan el G2 del Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos, varias instituciones estatales, pero la Fiscalía la encabeza. Y ya la Fiscalía adelantaba el viernes, que todo indica que el incendio, la explosión y consecuente incendio se originó en una empresa que se dedicaba a reciclaje y procesamiento de plástico. Así es. Y que esa empresa ya había tenido problemas y no tomó las medidas correctivas del lugar. En marzo de este año justamente había tenido un incendio. Un incendio leve, que no fue como este, pero lo tuvo. Claro. Y no tomó las medidas del lugar. Las autoridades habían acordado sacar la empresa de ahí
pero no se había ido. Esta empresa opera en el antiguo mercadito de la calle Ayala, ahí en San Cristóbal, y bueno, se hablaba de que ahí se iba a construir un parque municipal. Pero se retrasaron en la construcción y se retrasaron en el desalojo de esta empresa y miren las consecuencias. Las terribles consecuencias. En cuanto a este fenómeno. Así que hay expectativas con relación al mundo político y hay expectativas también con relación a lo de San Cristóbal. Porque si hay un proceso penal, porque tiene que ser penal, claro, contra esta empresa. Son 32 fallecidos, Adalberto. 32 fallecidos. Ya la fiscalía ha dicho que está investigando. Claro, sí. Y que tenía evidencia de lo claro. que había ocurrido. Así que entonces veremos un expediente que va a ir a instrucción. Claro. Tiene que ir a instrucción, ¿verdad? Sí. Para que se pague las consecuencias. Porque fíjense, el gobierno dominicano ha anunciado que va a darle un financiamiento, un subsidio a las familias afectadas, que comenzará hoy, de 20,000 pesos mensuales. Sí, llegaría hasta diciembre. Y ha estado invirtiendo dinero. Ese dinero de nosotros. Claro. Y si son empresas privadas las que causaron todo este fenómeno, hay una ellas tienen que pagar privada, claro, por esa situación, para que no nos sigan sacando el dinerito de los bolsillos a los dominicanos y a las dominicanas, porque eso no lo saca los gobiernos de su bolsillo, es de lo nuestro. Pero tú sabes que además de la parte punitiva y de la reparación económica, yo insisto, Alberto, en que tragedias como esta también evidencian la debilidad del Estado Dominicano en cuanto a materia de supervisión. Cuando yo veía esa información del Ministerio Público que decía que hubo un incendio en marzo y que la empresa no hizo nada, yo también decía, pero caramba, tampoco hicieron nada las autoridades. O sea, aquí hemos tenido varias tragedias que lo han evidenciado. Pasó, por ejemplo, cuando tuvimos el incendio en Poliplas, muy recientemente también, no sé si recuerdas, el incendio, el derrumbe de un edificio en La Vega. Lo que evidencia que aquí para no el hay ahí mismo. Bueno, sí, ahí mismo, que esa también fue una tragedia bastante lamentable. Se evidencia que el Estado Dominicano, eso de inspectoría, de supervisión, de revisar el tema de si los establecimientos tienen permiso, que en otros países, Adalberto, funciona tan bien, aquí en República, no hay dinero para eso. Aquí en República Dominicana eso brilla por su ausencia. O sea, no hay dinero para eso, pero sin embargo, cuando pasan tragedias como esta, como tú muy bien señalas, hay que buscarlo, ahí aparece. Sí. Creo que hay que enfocar más en esa línea de prevención. Bueno, pero queríamos un Estado débil, un Estado débil que no manejara casi recursos, y ahí lo tenemos, ese resultado. Esas son las políticas neoliberales que hemos estado desarrollando no solamente en República Dominicana, porque todo el mundo quiere que el Estado intervenga, pero cuando hablamos de fortalecer al Estado, se asustan. Se asusta todo el año. Claro. El Estado. ¿Qué es eso? Sí, así es. Así es, ese es el tema. Tú viste un líder social importante aquí recientemente en el programa, acabando porque el Estado quiere controlar. Y esa es la función del Estado. Bueno, debería establecer normas. Claro. El Estado debe ser garante de la legislación de cualquier país y garante sobre todo de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es una función clave. Claro. Por eso necesitamos un Estado. Eso no se le porque los derechos hay que garantizarlo, y eso no se negocia. Y eso no se le puede dejar al mercado, que tiene otra lógica, que es un tema de rentabilidad. El mercado mismo necesita exactamente, ser por supuesto que sí. Y controlado, porque si no, nos tragas a todos y todas, damas y caballeros, como lo ha hecho en muchísimas ocasiones. Así es. Millicent, hay que pausar. Así es. Hay que pausar, y hoy tenemos una entrevista interesantísima. Bueno, antes de irnos a la entrevista, que va a ser con el licenciado Daniel Toribio, quien es economista, fue ministro de Hacienda, también administrador del Banco Agrícola, del Banco de Reservas. Banco de Reservas. Un dirigente político, antes del PLD, ahora de la Fuerza del Pueblo, y un economista muy reputado. Así que vamos a tener esa entrevista con él. Pero ahora, antes, vamos a conectar con los organismos de socorro para ver cuál es la situación que estamos de las amenazas por la tormenta Franklin. Adelante. ¿A quién que tenemos? A Juan Manuel Méndez, amigo nuestro. Un abrazo antes de todo. Sí, muchas gracias igualmente para usted y los suyos. Cuéntenos la situación actual a este momento de la mañana de la tormenta Franklin y las medidas que desde el COE ya se están disponiendo, por favor. Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia, conjuntamente con la Oficina Nacional,
a partir de este momento, emite un aviso por tormenta tropical desde la Sabana hasta la frontera con Haití, Pedernales, y condiciones de tormenta tropical desde la isla de la Sabana hasta Montecristo. Entonces, por eso modificamos los niveles de alerta a partir de este momento. Y tenemos una alerta roja para la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, Asua, Pedernales, Bauruco, Elías Piña. En amarilla, Monte Plata, La Altagracia, Dajabón, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel, Santiago Sánchez Ramírez, Verde, Puerto Plata, Duarte, Atomayor, Eliseigo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Hermanas Mirabal. La alerta roja, eso es un cambio significativo Sí. con relación a las alertas que se habían anunciado anoche. Quiere decir, cuando es roja, ya el peligro es inminente. Ya el peligro es inminente, ¿verdad? Sí, tú conoces mucho de estos temas porque domina bastante este lenguaje. Y sabes que los protocolos establecen que por lo menos de 24 a 36 horas antes del impacto de un evento de esta naturaleza, hay que emitir los niveles de alerta máximos para que la población no se descuide y se inicien los procesos de evacuación de las personas de carácter preventivo y en algunos casos de carácter obligatorio. Entonces ya la defensa civil, con el concurso de otros organismos más, deben proceder en lugares que por tradición ocurren inundaciones en nuestro país. Estamos hablando que asociado a este evento, en algunas comunidades o localidades se podrían esperar hasta 300 milímetros de lluvia según las proyecciones. Wow. Entonces es por esto que hemos emitido estos niveles de alerta, además de la trayectoria que viene el evento a menos ya de 36 horas de impacto, o prácticamente menos de 30 horas. Entonces debemos nosotros activarnos a nuestra máxima capacidad, entiéndase el Ministerio de Defensa, Salud, Obra Pública, Policía Nacional, la Cruz Roja, Defensa Civil. Todos los organismos de primera respuesta deben estar con todos sus planes de contingencia activados a su máxima capacidad y el COE en sesión permanente para tomar las decisiones y evitar pérdida de vidas humanas, que es lo más importante en estos casos. Ya. El próximo, tengo entendido que a las 11 de la mañana se van a reunir el COE de nuevo, ¿verdad? Así es, así es. Y ahí se podrían esperar informaciones nuevas también con relación a la trayectoria Naturalmente, y la intensidad también de este fenómeno. Así es. Otra medida. ¿Amenaza con convertirse en huracán? Bueno, tú sabes, Adalberto, por eso te decía que tú dominas bastante el tema. Depresión, tormenta, huracán, son ciclones tropicales. Y los ciclones tropicales tienen tres componentes que son que afectan la población, entiéndase la marejada, entiéndase ráfagas de viento y las lluvias. Entonces, ya sea tormenta, huracán, nosotros los que manejamos emergencia tratamos el tema a su máxima capacidad para partir del escenario peor para que ocurra lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, general. Y me nota un poco sofocado el que estoy dando una caminadita, porque usted sabe que vienen días que después no voy a poder caminar. General, nosotros lo conocemos, usted no duerme, yo no sé cómo que... Activo el general. El general siempre está activo y además con el teléfono disponible para todo el que quiera llamarlo. Sí, así es. Eso sí. Bueno, la población que lo tenga, 809-773-4447 en mi celular, porque a veces se puede ir la luz o cualquier cosa y entonces que no se me desconecten, porque yo tengo capacidad también para tenerlo a ellos. Muchísimas gracias, general. Muchísimas gracias. Usted abrazo. sabe que aquí estamos abiertos para cualquier información. Gracias. Le estaremos consultando cada vez que sea necesario. Sí. Un abrazo. Cuando sea necesario, un abrazo. A nuestros amigos televidentes, muy importante la información que ha dado el general en relación a que ya hay provincias que están en alerta roja, Adalberto, incluyendo Santo Domingo El y Gran el Santo Distrito Domingo. Nacional. Eso es importante porque ya implica una actualización. Pensábamos que eso podía suceder hasta las 11 de la mañana, sin embargo aquí, a modo de primicia, ya el general ha revelado que ya al día de hoy está actualizada en alerta roja. Y estamos hablando de todas las provincias que están Sí, en el litoral sur. exactamente. Ya, digamos, ya, Santo Domingo, el Distrito Nacional, también San Juan, Bauruco, para recordarlo, Elías Piña, San Cristóbal, Asua,
todas esas Sí, provincias, sí, Peravia, sí. Peravia también. Así que tómenla con cuidado, prepárense, no se expongan, damas y caballeros, que por lo menos va a caer mucha agua. lluvia. Pero además este fenómeno tiene una velocidad de Sí. 75 kilómetros Hay que por hora prestarle que atención podría también a los intensificarse vientos. Sí. con el correr del tiempo. Pausamos y volvemos con Daniel Toribio.